Entonces, la clase de hoy va a ser una introducción a lo que vamos a hacer en laboratorio, ¿ya? Que es la metodología de diseño Marshall. El ingeniero Bruce Marshall desarrolló un método para determinar el contenido de asfalto óptimo, ¿ya? Allá en el año 1943, cuando era el encargado del Departamento de Carretera del estado de Mississippi. Entonces, el método de diseño Marshall, la dosificación de asfalto mediante esta metodología, es un ensayo de tanteo, de prueba y error, muy parecido al ensayo de Proctor. O sea, vamos incrementando una cantidad de asfalto, así como en el Proctor se ha incrementado una cantidad de agua, y se determina el contenido de asfalto óptimo, sí, muy similar al proceso de Proctor, solo que aquí no se toma en cuenta una sola variable. En el Proctor ustedes hacen densidad versus contenido humedad. En el ensayo de Marshall se determina también la densidad máxima con contenido de asfalto óptimo. Se determina también el, la resistencia o la carga que puede soportar la mezcla asfáltica versus el contenido de asfalto, y el espacio los espacios de vacío versus contenido de asfalto. Y entre esos tres se hace una combinación para determinar cuál ha sido el contenido de asfalto óptimo, ¿ya? Si bien el proceso es muy diferente en hacerlo en laboratorio que hacerlo en compactación, fíjense, ahí tenemos el detalle de una planta procesadora a la izquierda de la imagen de la diapositiva, cómo viene desde el flujo en frío donde son introducidos los agregados, el transportador, quemador para calentar el agregado, que ya ha sido, bueno, se encuentra en estado, como ya ha sido lavado, entonces se encuentra húmedo, ¿ya? Luego está la secadora, tenemos el tanque de betún, que sería el tanque de almacenamiento del asfalto. Eso es transportado a una elevación en caliente, habrá un almacenamiento de asfalto, y ahí empezará el proceso de mezclado en el punto número 7, y de ahí procederá a vaciarse la mezcla asfáltica sobre los camiones, y eso será transportado a la obra, así como se ve en la imagen derecha, en la imagen derecha, perdón, en la imagen inferior en la parte derecha, ¿ya? Y este equipito de acá es el que me ayuda a darle ese nivelado o enrasado al pavimento flexible. Entonces, el concreto asfáltico, la mezcla asfáltica, es elaborada, en este caso que nosotros vamos a hablar, sobre mezclas asfálticas en caliente. También existen mezclas asfálticas en frío, ¿ya? Básicamente es la combinación de agregado pétreo, algún material fino, que es conocido como filler o polvo de roca, y el cemento asfáltico, ¿ya? Se produce una mezcla de tal manera de que en su conjunto tenemos agregado, que eso incluye grava y arena, tenemos asfalto, que está destinado en dos partes, una el asfalto absorbido y otro el asfalto efectivo, y los espacios de aire, ¿ya? El asfalto absorbido, así como en el ensayo, las gravas, por ejemplo, perdón, las gravas y las arenas, cuando ustedes veían hormigón, absorben cierta cantidad de agua. Ocurre lo mismo en la mezcla asfáltica, pero esta vez va a absorber asfalto. Entonces, del asfalto total que nosotros estamos colocando, habrá un porcentaje de asfalto absorbido y un porcentaje de asfalto efectivo, ¿ya? Las mezclas asfálticas en caliente están las mezclas asfálticas densas, las mezclas asfálticas abiertas y las mezclas asfálticas con granulometría incompleta. Esta última, más que todo, son mezclas asfálticas para pavimentos permeables, ¿ya? Las mezclas asfálticas densas tenemos las convencionales, las mezclas asfálticas con asfalto modificado, ¿ya? Y los tratamientos superficiales, que son mezclas de asfalto y arena, ¿ya? En las mezclas asfálticas abiertas, por ejemplo, tenemos las capas bases tratadas con asfalto, y tenemos, entre otras cosas, material, perdón, que también son tratamientos superficiales, pero de más espesor, pero que no son considerados una mezcla asfáltica, no son considerados una carpeta de rodadura debido a que su espesor es inferior a 1 pulgada.
¿ya? La clasificación de las mezclas asfálticas, según el porcentaje de vacíos que presentan, tenemos las mezclas asfálticas densas, ¿ya? Que el porcentaje de vacío es menor al 6%. Tenemos las mezclas asfálticas convencionales que se analizan con la metodología Marshall. Tenemos las mezclas SuperPay, que son para asfaltos modificados, y las mezclas SMA, ¿ya? Las mezclas semicerradas son mezclas asfálticas que van del 6 a 12% de espacios vacíos, las mezclas abiertas van del 12% y las porosas superior al 20% de espacio vacío. Las dos últimas, como les dije, son pavimentos permeables, o sea, que permiten que el flujo del agua, que el agua pueda fluir a través de ella, especialmente en zonas donde no se puede colocar cunetas de drenaje o donde se necesita una rápida evacuación del agua. Requerimientos de una mezcla de concreto asfáltico: que tenga el suficiente asfalto para asegurar que un pavimento sea durable, que tenga la suficiente estabilidad bajo las cargas de tránsito y que tenga los suficientes vacíos de aire, uno, para prevenir la desintegración de la capa asfáltica, y dos, para que cuando pasen los vehículos pueda densificarse, ¿ya? El primer punto es un límite superior, es por eso que cuando se quiere determinar el porcentaje de vacíos, me da un valor máximo y un valor mínimo. Y mi contenido de asfalto óptimo debe estar en medio de esos dos valores. No debe tener pocos espacios de vacíos, porque al momento de pasar los vehículos, entonces van a tratar de compactar o densificar la mezcla. Entonces tiene que haber espacios vacíos para que se puedan reacomodar las partículas. Las mezclas asfálticas también deben tener una suficiente trabajabilidad para prevenir las segregaciones durante la elaboración y colocación de la mezcla. Eso está muy ligado a la temperatura con la cual hay que trabajar. Es por eso que al agregado se lo debe calentar a la temperatura a la que está siendo calentada el asfalto, ¿ya? Para que la pérdida de temperatura no sea muy brusca o muy gradual. Debe tener suficiente flexibilidad para adaptarse a los asentamientos y movimientos graduales de las capas inferiores. Si la capa base se deforma o si hubiera un problema de falta de finos en algún momento debido, qué sé yo, a un problema de drenaje o infiltraciones de agua, entonces el pavimento flexible debe acompañar dichas deformaciones. No tanto así ocurre en los pavimentos rígidos, que por eso se generan esos hundimientos o esas partiduras. Consideraciones del diseño de la mezcla. Las características del diseño de la mezcla comprenden los siguientes puntos: la densidad de la mezcla, los vacíos de aire, los vacíos en el agregado mineral y el contenido de asfalto. En este caso, el punto más importante sería la densidad de la mezcla, los vacíos de aire y el contenido de asfalto, ¿ya? Habiendo dicho una introducción de las mezclas asfálticas, ahora vamos propiamente a la metodología de diseño Marshall, ¿ya? Fíjense, en laboratorio lo que se hace son preparar una serie de briquetas con diferentes contenidos de asfalto, en las cuales se las van a elaborar en este equipito de acá, ¿ya? Son compactadas, muy similar a un molde de Proctor. Dependiendo al tipo de tráfico, será el número de golpes, ¿ya? Y luego serán sometidas a un ensayo de compresión, en el que además mediremos la deformación o el flujo que tiene la probeta. Determinaremos la carga máxima y la deformación que ha sufrido para llegar a dicha carga máxima. En eso consiste el ensayo de estabilidad y fluencia Marshall. El ensayo de Marshall es un método ideado para dosificar mezclas asfálticas empleando asfalto sólido y material granular, que inicialmente no deberían haber superado las 2 puntos, o 1 pulgada o 2.5 centímetros. Si bien hoy en día se hacen espesores muy altos de mezclas asfálticas, hablamos de 3, 4 pulgadas, entonces se puede trabajar con tamaño máximo un poco mayor al de 1 pulgada. Esto sí quiero que se lo memoricen. Los datos más importantes del diseño de las mezclas mediante el método Marshall son los siguientes: el análisis de la densidad, porque ese es uno de los valores principales con los cuales nosotros vamos a determinar el contenido de asfalto óptimo. La relación de vacío también es uno de los puntos que hay que analizar para determinar el asfalto óptimo. La prueba de estabilidad y flujo, o sea, medir la carga y medir la deformación, que eso también
estos tres en su conjunto me sirven para determinar el contenido de asfalto óptimo, ¿ya? La finalidad del diseño Marshall es obtener las cantidades óptimas de los contenidos que hacen parte de la mezcla asfáltica, con el fin de satisfacer las exigencias de servicio teniendo en cuenta diferentes criterios de análisis como ser el flujo, la estabilidad, los vacíos con aire en la mezcla, los vacíos en el agregado mineral, garantizando además que el pavimento sea durable, ¿ya? Con un contenido de asfalto óptimo que llegue a recubrir, sea impermeable y ligue al material o al agregado. Entonces, ¿qué necesitaremos nosotros? Material que sea procedente, que venga de un proceso de trituración. No es recomendable en mezclas asfálticas trabajar con material procedente de lecho de río o canto rodado. Necesitaremos arena, que aquí en este caso para mezclas asfálticas se considera arena todo aquel material que pase el tamiz número 8 y sea retenido en el tamiz número 200. Necesitaremos material fino para rellenar esos espacios, entonces eso se puede obtener utilizando polvo de roca o filler, limos o arcilla, o también cemento hidráulico o cal, ¿ya? Recomendable sería, si en lo posible, trabajar con filler o polvo de roca, ¿ya? Y cemento asfáltico, obviamente, calentado a una temperatura adecuada. El ensayo de diseño Marshall tiene la siguiente, sigue el siguiente proceso. Uno se analiza o se estudia el cemento asfáltico. ¿Qué quiere decir eso? Los ensayos que habíamos visto. Hay que aceptar primero si ese cemento asfáltico sirve o no. Entonces, para eso se hace el ensayo de utilidad, punto de ablandamiento, penetración, peso específico, punto de inflamación, etc. ¿Ya? Luego se estudian los agregados, peso específico de los agregados, granulometría, peso unitario, etc. Luego viene el diseño de las mezclas con el agregado, o sea, vamos a juntar material y vamos a ir variando el contenido de asfalto, ¿ya? Pero manteniendo las mismas características de agregado. La elaboración de las briquetas, confeccionamos las briquetas. Después de eso vendría la determinación del peso específico o la densidad de la mezcla asfáltica. Realizamos el ensayo de ruptura, las briquetas, perdón, mejor dicho, el ensayo de Marshall, la compresión, y medimos la carga y la deformación máxima que ha sufrido la briqueta. Determinamos gráficos de resultados y con eso finalmente determinamos el contenido de asfalto óptimo. Una muestra de mezcla de pavimentación preparada en laboratorio puede ser analizada para determinar su posible desempeño en la estructura del pavimento. Y el análisis está enfocado hacia 4 características de la mezcla, que ya lo habíamos citado anteriormente. Le dije esto, memorícenselo. Las 4 características principales que se analizan son la densidad de la mezcla, los vacíos de aire, los vacíos en el agregado mineral y el contenido de asfalto. La densidad es una característica muy importante, ¿ya? Materiales densos tienden a tener mayor resistencia y ser más impermeables. Los vacíos de aire son necesarios, por eso es que se limita tanto un valor máximo como un valor mínimo. Ahí lo podemos encontrar, el porcentaje permitido puede ir desde 3 a 5% dependiendo del diseño especificado. Necesitamos tener cierta cantidad de espacios vacíos porque eso nos ayuda a que, uno, la muestra, o mejor dicho, la capa asfáltica sea lo más impermeable posible, y dos, de que se pueda acompañar las deformaciones que va a sufrir debido a las cargas de tránsito. Vacíos en el agregado mineral. Los vacíos en el agregado mineral son espacios de aire que existen entre las partículas de agregado en una mezcla compactada de pavimentación, ¿ya? Y esto incluye los espacios que están llenos de asfalto. También hay valores recomendados de cuánto deben ser los vacíos en el agregado mineral, ¿ya? Porque mientras más gruesa sea la película de asfalto que cubra las partículas de agregado, más durable va a ser la mezcla. El contenido de asfalto, si bien hay que determinarlo y controlarlo con precisión, es de mucha importancia. El hecho de incrementar asfalto no siempre se me va a significar que yo voy a tener más resistencia. Les dije, es como un ensayo de Proctor. A medida que voy incrementando el agua, va subiendo la densidad.
Pero va a llegar a un punto en que seguir aumentando agua a mí no me va a ayudar en nada y la densidad va a empezar a bajar. Lo mismo ocurre acá. Control de calidad en las mezclas asfálticas, poco a poco el pavimento se va deteriorando. Si el pavimento es impermeable, si el pavimento me permite tener flexibilidad, si ha sido colocado con la temperatura adecuada, entonces va a mantener sus propiedades en adecuados niveles de servicio. Si no, vamos a tener que estar haciendo mantenimiento constante, así como se ve en la imagen superior, porque los pavimentos van a empezar a deteriorarse considerablemente, así como se ve acá. Fíjense acá, si nosotros hiciéramos el ensayo de IRI, técnicamente este pavimento ya no nos daría un valor que está muy elevado, ¿ya? La estabilidad es bastante importante, porque la estabilidad es la capacidad de resistir a los desplazamientos bajo la deformación de las cargas de tránsito. Entonces, no es, para buscar estabilidad adecuada hay que evitar el exceso de asfalto en la mezcla, hay que evitar el exceso de arena de tamaño medio en la mezcla y, como les dije, tratar de trabajar con agregado que no sea redondeado, ¿ya? Ahí podemos ver las causas y efectos que se generan debido perdón, las causas que acabo de mencionar, los efectos que llegan a generar sobre el pavimento. La durabilidad de un pavimento es la habilidad para resistir factores tales como la desintegración del agregado, cambios en las propiedades de asfalto debido principalmente al proceso de oxidación, ¿ya? Y eso hace que se separen las películas de asfalto del agregado. Entonces ahí podemos ver también las causas y efectos de una poca durabilidad. ¿Qué pasa cuando tenemos bajo contenido de asfalto? Tampoco es recomendable tener poco contenido de asfalto. Cuando tenemos alto contenido de vacío, eh, debido a una mala compactación, fíjense que siempre les estoy nombrando el control de la temperatura de la mezcla, ¿ya? Si se empieza a enfriar, por más que yo lo compacte o lo eche, voy a tener una relación de vacíos bastante alta. Y además hay agregados que suelen ser susceptibles al agua. Eso se ve en el ensayo de adherencia, entonces también se tendría que hacer ese análisis. La impermeabilidad, si bien es muy complicado tener impermeabilidad, ya debido a que vamos a tener cierto contenido de espacio de vacío, es una característica que va a estar relacionada obviamente a la compactación que vayamos a realizar. Entonces, si bien el tener vacíos me permite que el agua y el aire fluyan a través del pavimento, eh, es importante, como les dije, que encontremos un punto óptimo o ideal entre tener un pavimento impermeable y tener un pavimento que tenga espacios vacíos que me permitan que se pueda deformar, ¿ya? Causas y efectos, y podemos ver las causas: bajo contenido de asfalto, alto contenido de vacíos en la mezcla no es bueno porque me permite que el proceso de oxidación sea más rápido, ¿ya? Y una mala compactación tampoco me va a permitir tener una impermeabilidad adecuada. La trabajabilidad es la facilidad con la que una mezcla de pavimentación puede ser colocada y compactada, ¿ya? Las mezclas que poseen buena trabajabilidad son fáciles de colocar y compactar, y aquellas con mala trabajabilidad son difíciles de colocar y compactar. ¿Qué problemas pueden presentarse para que no haya una buena trabajabilidad? Que el tamaño máximo de la partícula sea muy grande. Por eso antiguamente se recomendaba, se limitaba a un tamaño máximo de 1 pulgada. Tener demasiado agregado grueso tampoco es muy bueno, ¿ya? No necesariamente tener demasiado agregado grueso me va a permitir tener resistencia. Si,
no tengo buena trabajabilidad al momento de compactar, de nada me sirve, porque voy a tener espacios vacíos. Temperaturas muy bajas de la mezcla tampoco me permiten tener una adecuada trabajabilidad y por ende voy a tener una mala compactación. Demasiada arena de tamaño medio tampoco. ¿Ya? La arena de tamaño medio va a hacer de que las gravas se desplacen hacia abajo y unas películas o una capa de arena con, con asfalto se vaya arriba. Entonces eso no va a tener nada de resistencia y se va a ir deformando constantemente. Bajo contenido de relleno mineral tampoco, por eso es que nosotros trabajamos con filler para llenar los espacios vacíos. Técnicamente el filler es todo el material que pasa el tamiz 200. Ahí tenemos dos problemas planteados. Fíjense, una mezcla fática con una cantidad grande de agregado grueso. Fíjense cómo tiene tantos espacios vacíos, entonces no es muy bueno. Y una mezcla asfáltica con gran cantidad de espacios vacíos, perdón, con gran cantidad de agregado fino tampoco es bueno, porque va a tener una baja resistencia, un valor de estabilidad mucho menor. ¿Ya? Ambos extremos son perjudiciales en el diseño de mezclas asfálticas. La flexibilidad es la capacidad de un pavimento asfáltico para acomodarse sin que se agriete a movimientos y asentamientos graduales de la subrasante. La flexibilidad es una característica deseable en todo pavimento, ¿ya? Especialmente en los pavimentos asfálticos. La resistencia a la fatiga de un pavimento es la resistencia a la flexión repetida bajo acciones de carga de tránsito. Técnicamente la resistencia a la fatiga sería el módulo resiliente de un material, ¿ya? Y eso se puede determinar mediante pruebas de laboratorio. Causas y efectos de una mala resistencia a la fatiga. Bajo contenido de asfalto va a provocar un agrietamiento por fatiga. Altos vacíos o gran porcentaje de vacío va a provocar un envejecimiento temprano porque ya les expliqué, el proceso de oxidación va a ser mucho más rápido. La falta de compactación va a provocar un envejecimiento temprano, ¿ya? Y todos estos fenómenos van a llegar a provocar el agrietamiento por fatiga. Entonces, el espesor inadecuado de pavimento también es una mala idea tratar de darle mayor altura al terraplén, o sea, las capas subbase, base, subrasante y tratar de diseñar con el espesor mínimo la carpeta de rodadura, la carpeta asfáltica. Ya no es muy recomendable tampoco hacer eso. Resistencia al deslizamiento es la habilidad de una superficie de pavimento de minimizar el deslizamiento o resbalamiento de las ruedas de los vehículos, especialmente cuando la superficie está mojada. Y ahí podemos ver las causas y efectos de la poca resistencia al deslizamiento. El exceso de asfalto me ayuda al proceso de oxidación, por lo cual va a tener poca resistencia al deslizamiento. Agregado más graduado de mala textura va a generar un pavimento liso, por lo tanto en épocas de lluvia, cuando esté lloviendo el vehículo no va a poder tener una fuerza de roce cuando se vaya a hacer cambios o cuando se vaya a frenar o acelerar, ¿ya? Entonces hay que tener, todos estos puntos hay que tener bastante criterio control. Ahora, la textura tiene mucho que ver también. Fíjense, les dije que no es recomendable trabajar con agregado redondeado o agregado procedente del río. ¿Ya? Lo recomendable es trabajar con materiales triturados o angulares, ¿ya? O procedentes de, como les llaman otros, de una planta procesadora. Entonces, mientras el agregado tenga mayor superficie rugosa, entonces me va a permitir tener un ángulo de reposo mayor, por lo tanto se genera mayor estabilidad, porque eso debido a que se puede formar un cono con mayor ángulo de fricción interna, mientras que en agregado redondeado el ángulo de reposo llega a ser menor, por lo tanto el ángulo de fricción interna también es menor. Y ahí tenemos las curvas granulométricas que se necesitan en función al tipo de tamaño máximo del agregado. Fíjense que si trabajáramos con una pulgada, nosotros tendríamos la siguiente granulometría. Y esta granulometría ya es una combinación tanto de la grava como de arena. Que el material del tamiz número, por ejemplo, de una pulgada, pase entre el 90 al 100%, que el de media pase entre el 56 al 80, el número 4, 29 a 59, el número 8, 19 a 45, el número 50, 5 a 17 y el número 200, 1 al 7.
De ahí me hice o me da un a priori de cuánto podría yo empezar a trabajar para determinar el contenido de asfalto. Fíjense, podría ir del 3 al 9%. Ahorita lo vamos a remarcar. Ya estamos hablando de esta de acá. Fíjense que a medida que nosotros tratamos de utilizar agregados mucho más pequeños, entonces me obliga a trabajar con mayor contenido de asfalto, ¿ya? Estos son los valores estimativos con los cuales yo puedo empezar a jugar o a jugar para el diseño de la mezcla asfáltica. ¿Bien? Ahora, lo que les decía. Perdón. Dependiendo en función al tráfico, yo tengo valores de cuánto debe ser el número de golpes en el ensayo de compactación de Marshall. Fíjense, si fuera tráfico ligero, yo tendré que darle 35 golpes por capa. Si fuera, o perdón, por cara. Si fuera tráfico medio, 50. Y si es tráfico pesado, 75. Y ahí tengo los valores de mínimo, tanto de estabilidad como el valor de fluencia, ¿ya? O el flujo expresado en unidades de centésima de pulgada. Fíjense, para un tráfico ligero yo necesitaré mínimo 750 libras, para un tráfico medio 1200 y para un tráfico pesado 1800. Aquí tenemos los porcentajes de relleno, de vacío relleno con asfalto y el porcentaje de vacío recomendado, que el mínimo es 3% y el máximo es 5%. Entonces, para seguir continuando, vuelvan otra vez a ingresar al mismo link si es que se nos corta la sesión, ¿ya? Al igual que en el diseño de hormiones, fíjense, ahí les dice en función al tamaño máximo de la partícula cuánto podría estar el valor del vacío en agregado mineral, ¿ya? Con el cual nosotros tenemos que determinar si estamos dentro de estas características o no. Bien. Entonces vamos a ver los ensayos preliminares en el agregado. Bien, antes de continuar, ¿alguna pregunta que quisieran hacer? Ninguna. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Fíjense los ensayos preliminares que hay que hacer. En el agregado tenemos el desgaste de la elaboración mediante la máquina de Los Ángeles, es muy importante. Tenemos el peso específico tanto del agregado fino como del agregado grueso, peso unitario tanto del agregado fino como agregado grueso, el ensayo de equivalente a arena para determinar el porcentaje de arcilla o de impurezas que tenga una arena, el desgaste de durabilidad de los sulfatos en carreteras es muy importante. Hay zonas especialmente donde suele ocurrir lluvias ácidas, entonces es obligatorio el ensayo de durabilidad de los sulfatos, el ensayo granulométrico para cumplir con los valores que están establecidos en función al tamaño máximo, la curva granulométrica, ¿ya? Entonces tenemos que tener la granulometría de la arena y la de la grava.
el ensayo de laminaridad y partículas planas o alargadas, ¿ya? Y el ensayo de caras fracturadas, que eso sería más que todo para, obviamente, como viene el material procedente de trituración, entonces tenemos que determinar esos últimos dos, partículas planas y alargadas, y el ensayo de caras fracturadas. Ahí podemos ver el ensayo de peso específico de la arena, haciendo un recordatorio, ustedes ya lo conocen. El ensayo equivalente de arena, el ensayo de peso unitario, tanto de la arena como de la grava, peso específico de la grava, granulometría, ensayo de desgaste a la abrasión. ¿Ya? Entonces, el procedimiento de la metodología Marshall es elaborar, lo ideal sería 5 briquetas, de 3 a 6 briquetas, lo ideal sería trabajar con 5, no es recomendable trabajar con 3, debido a que si alguna llegara a fallar en su confección, vamos a estar obligados a hacer otra. Entonces, con 5 ya tenemos un margen como para que si alguna no sale mal, tengamos 4 briquetas que sí podemos sacar los datos. Entonces, se debe empezar aproximadamente de la mezcla granulométrica que ya tengamos, o sea, combinamos los porcentajes de agregado grueso y agregado fino hasta que caiga dentro de la curva granulométrica, ¿ya? Y una vez tengamos los porcentajes, realizamos la mezcla, ¿ya? Eso vamos a separar en pequeñas taras, 1200 gramos de cada, ya de la mezcla de los agregados, ¿ya? Vamos a pesar en las balanzas y eso lo vamos a llevar al horno, ¿ya? Para que se caliente, por lo menos durante 4 horas, ¿ya? Después de eso lo retiramos, los llevamos a una fuente en la cual nosotros lo vamos a mezclar con el asfalto. Por eso que debemos determinar el porcentaje de asfalto. Fíjense, por ejemplo, si estaríamos trabajando con 5% de asfalto. Recuerden que en la tabla de las curvas granulométricas hay valores de asfalto con el cual podemos trabajar. Lo ideal es que los porcentajes vayan incrementándose de 0.5 en 0.5, por así decirlo. Podría trabajar con 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 y 8. Varios puntos, así como les dije, parecido a Proctor, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a estimar que el 5% de la mezcla sea asfalto? A una regla de 3 simple. Si el agregado tiene que representar el 95%, entonces 1200 por 5 dividido entre 95 y yo voy a tener el peso del asfalto, que serían 63.18 gramos, ¿ya? Si estoy hablando de 5%. Y hago el mismo análisis con los otros porcentajes, ¿ya? Existe el mezclado mecánico con una tipo batidora o puedo hacerlo manual si en nuestro caso va a ser manual. Vamos a tener el asfalto en el horno y vamos a tener la mezcla de agregados también en el horno. Entonces lo vamos a retirar y para no ir perdiendo temperatura, como ustedes ya han visto la cocinilla que hay en el laboratorio, la vamos a prender y ahí vamos a ir mezclando, ¿ya? Otra cosa que es muy importante, los moldes donde los vamos a compactar, las briquetas, también deben estar calentadas en un horno, ¿ya? Es necesario que estas se encuentren calientes. Entonces, una vez que hayamos preparado la mezcla, fíjense, se debe colocar un papel filtro de 4 pulgadas de diámetro, papel filtro Wallman número 70, ya ese es el que se trabaja. Se coloca la mezcla asfáltica en la briqueta, se procede a hacer la compactación en función al tipo de tráfico, puede ser la compactación 35, 50 o 70 golpes por capa, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver el martillo, puede ser el ensayo con martillo, la compactación del ensayo con martillo de forma manual o un automático, que es el que contamos en el laboratorio, ¿ya? Una vez se haya dado, digamos que estamos haciendo pavimento de tráfico pesado, los 75 golpes, se procede a dar la vuelta al molde, ¿ya? Y se procede a colocar un papel filtro por encima de la nueva capa que vamos a compactar, ¿ya? Después de eso, las briquetas se las dejan enfriar, ¿ya? Aproximadamente una hora y media, para ser remoldeadas con un extractor, así como ustedes pueden ver ahí en la imagen. Entonces se debe identificar las briquetas que pertenezcan al mismo porcentaje de asfalto. Fíjense cómo se ve ahí.
son de 4%, esa de 4.5, la otra de 5.5 y la otra de 6. ¿Ya? Después de eso, nosotros tenemos que determinar el peso de la briqueta. Tenemos que llevarla a hacer el ensayo de peso, o sea, la vamos a sumergir, vamos a venir al otro día, la vamos a secar superficialmente, vamos a pesarlo, peso curado superficialmente seco. Luego de eso vamos a otra vez hacer el ensayo así como se hacía en el hormigón con el canastillo, solo que esta vez no vamos a usar canastillo ustedes, y vamos a determinar el peso de la briqueta, ¿ya? Entonces ahí está el proceso de generar la condición saturada superficialmente seca. Este es para determinar el volumen de la briqueta. Entonces, antes de someterla a la prueba de Marshall, se hace un proceso conocido como digestión, que es durante 1 hora tenerlo a las briquetas en baño María a 60 grados, ¿ya? Eso para crear la condición más desfavorable. Entonces, después de tenerlos 1 hora en un baño María de 60 grados, se los saca, se seca las briquetas, ¿ya? Y se la lleva a la máquina para hacer la prueba de compresión y determinar el porcentaje, perdón, se determina el ensayo de la estabilidad máxima, o sea, la carga máxima, y se determina la deformación o el flujo. Este aparatito que ven acá, donde se coloca la briqueta, se conoce como mordaza, ¿ya? Entonces, se ajusta, se coloca la briqueta a la mordaza, se la lleva a la prensa y se determina la deformación. Fíjense, esta es una prensa muy automática, ¿ya? Aquí se va a determinar la deformación con este conductor de deformación LVDT. Esta celda de carga me va a transmitir aquí en el monitor cuánta ha sido la carga y cuánta ha sido la deformación. Este equipo es el CyberPlus, se utiliza generalmente para hacer muchos ensayos. Se colocan las celdas tanto de deformación como de carga. Aquí yo escojo el tipo de ensayo y aquí me va a registrar cuánto han sido esos valores, ¿ya? El laboratorio cuenta con un CyberPlus para hacer ensayo de CDR, módulo elástico del hormigón, el ensayo de estabilidad y fluencia Marshall, ¿ya? Es por eso de que se los estoy mostrando acá también. Entonces, este punto se los voy a explicar aparte. La próxima semana vamos a preparar las briquetas. Vamos a hacer una clase. Ya con los datos les voy a explicar estos valores. A ver si ahorita no me van a entender. Y la otra semana vamos a hacer las briquetas, ¿ya? Con ustedes. Y vamos a fijar un día para que les explique el cálculo de los datos. Entonces, con eso ya estaríamos terminando el laboratorio y iríamos a un segundo examen parcial, ¿ya? ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? Bien. Entonces, nos estaríamos viendo ya en su respectivo horario con cada uno de ustedes y estaríamos viendo el proceso desde acá, ¿ya? Los datos de granulometría y todo eso yo los voy a determinar. Entonces, conmigo veríamos ya la otra clase, la preparación de las briquetas. La ventaja de ustedes es que con las briquetas que hagamos el día miércoles, vamos a hacer con ustedes el ensayo de estabilidad y fluencia acá, ¿ya? Con los del grupo de día miércoles tendré que preparar yo algunas pruebas del día martes para poder hacer la ruptura Marshall el día miércoles con ellos. Bien, si no hay ninguna pregunta o consulta, jóvenes, entonces eso sería la clase por el día de hoy. Bueno, nos estaríamos viendo entonces el jueves en laboratorio. Hasta luego.